Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amados amigos. Somos el programa Gracia y Fe, Gracia más Fe, perdón. Y este día, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema, lo que es la tradición de los hombres versus el mandamiento de Dios. Para ello, ¿verdad? Contamos con el pastor Lester desde Guatemala. Hermano pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos, Pastor Oscar y todos los que van a ver posteriormente este video. Estamos preparados para tocar este tema muy importante que creemos es de suma importancia para nosotros los cristianos, y sin más, pues vamos a dar inicio a este tema, al cual hemos titulado El mandamiento de Dios versus la tradición del hombre. Amén, gloria al Señor. Bueno, es un tema, ¿verdad? Un poco fuerte, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Para las costumbres y tradiciones que tenemos dentro de la iglesia, pero con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Lo vamos a sacar en victoria. Así que para ello, ¿verdad? Tenemos una lectura en el libro de Marcos, capítulo número 7. Voy a leer en sí el versículo número 5, ¿verdad? Para entrar de lleno con la ayuda del Señor a lo que compete del tema, ¿verdad? Entonces, libro de Marcos, capítulo 7, versículo número 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a tradiciones de los hombres, los lavamientos y de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, acá vemos, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? Incluyendo los escribas, ¿verdad? Que eran una de las sectas judías que predominaban, ¿verdad? Con gran auge en el tiempo de Jesús. Entonces ellos trataban, ¿verdad? O velaban de cuidar las tradiciones y que se respetase, ¿verdad? Que cada persona cumpliese, ¿verdad? Las tradiciones que ellos mismos habían ido añadiendo, tal vez, ¿verdad? Año tras año, o no sé cada cuánto tiempo, ¿verdad? Podían agregar este tipo de tradiciones para su propio beneficio, ¿verdad? Para tratar de invalidar los mandamientos de Dios. Entonces, vemos, amado hermano y amigo, ¿verdad? Dios no anda buscando una apariencia, sino un corazón transformado. Amén. Entendiendo esto, ¿verdad? Dios no está buscando nuestra apariencia física, sino que nuestro corazón sea transformado, ¿verdad? ¿A qué? A una nueva criatura, ¿verdad? O transformado en base a la imagen de Cristo, y no solo sea transformado nuestro exterior, ¿verdad? Con ropa, con nuestro alimento, con nuestra higiene, ¿verdad? Sino va mucho más allá, ¿verdad? Se refiere a la transformación interna de nuestro corazón, y cuando nuestro corazón ha sido transformado, entonces van a haber frutos en nosotros dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la vieja persona dejó si lo podríamos llamar de esa forma, en términos espirituales, de existir y nacer una nueva criatura, ¿verdad? Creada a la imagen de Cristo. Y eso es lo que estamos buscando, no enfocándonos en el exterior, ¿verdad? Como lo hacían los fariseos, que ellos únicamente se enfocaban o le daban más valor a lo exterior, ¿verdad? Olvidándose de lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque el mismo Jesús lo declaró, ¿verdad? Que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Y esto es bien curioso, ¿verdad, hermano pastor? Porque curiosamente, entendiendo lo que Jesús le está diciendo, el problema no es lo que ustedes están comiendo, sino lo que ya tienen dentro del corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón, verdad? Si mi corazón no ha sido transformado, voy a tener amargura, envidia, celo, maldicencias, concupiscencia, todo, ¿verdad? Lo que declara el libro de Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante, ¿verdad? Donde habla de las obras de la carne. Todo eso lo tiene un corazón que no ha sido transformado. Tal vez, ¿verdad? Exteriormente la persona se vistió o trata de cumplir ciertos mandamientos, ¿verdad? O liturgias dentro de
una denominación religiosa para ser aceptado, ¿verdad? Pero cuando la verdadera esencia del Evangelio que nos hace entender la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, definitivamente, ¿verdad? No es en el exterior, sino en nuestro interior. ¿Qué opina usted, hermano pastor? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el asunto clave aquí está en lo que Jesús declara. Decía a los fariseos, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Creo que lo vemos de esa manera, desde este punto de vista. Lastimosamente, dentro de las iglesias está pesando más la tradición del hombre que el mandamiento de Dios. Esto significa que están poniéndole más importancia, más cabida, más prioridad. De hecho, Jesús les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que hace la tradición, hermano Oscar? Viene a invalidar la palabra de Dios. Que de hecho, el mismo Jesús habla en cuanto a la honra que los fariseos le daban, aparente honra a Dios, pues dice, en vano me honran. Es decir, la palabra vano puede traducirse como por gusto o vacío, ¿verdad? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vuelvo a repetir, las doctrinas o las tradiciones, hermano Oscar, dentro de la mayoría, quizás no vamos a decir todas, pero sí dentro de la mayoría de iglesias, está pesando más la tradición del hombre que el mismo mandato de Dios. En el trasfondo, ya usted mencionó algo de información en cuanto al texto que nosotros venimos venimos tocando para ver el tema, que a Jesús se le acercan los fariseos y los escribas y le reprimen o le cuestionan el asunto de que los discípulos de él no se lavaban las manos para comer. Y hay que entender que este lavamiento de manos no era un lavamiento en sentido de higiene, de limpieza, sino de un ritual que los ancianos habían inventado. Pues de hecho los mismos fariseos declaran a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos o por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Ojo que no dicen por qué quebrantan el mandamiento o la ley de Dios, sino dicen la tradición de los ancianos. Y entonces Jesús vuelve y le hace la pregunta y responde con una pregunta y les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Jesús alega que ellos habían quebrantado un mandamiento directo de Dios y ellos habían alegado que los discípulos quebrantaban una tradición del hombre. Y aquí el mandato que ellos habían quebrantado, entre muchos, era el quinto mandamiento, hermano Oscar, que trataba de honrar al padre y a la madre. Y entonces Jesús les declara y les señala que ellos enseñaban a otras personas a no honrar a sus padres y mencionaban esta palabra que nosotros encontramos como corbán. Y si usted quiere puede dar la explicación de lo que significa corbán para el público que nos está escuchando. Bueno, la palabra corbán viene, ¿verdad?, de lo consagrado a Dios. Entonces, era como una puerta de escape, lo entiendo yo, para no ayudar a los padres. Si bien es cierto, ¿verdad?, usted dice, el quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto significa, ¿verdad?, que el hijo, es responsable de cuidar o de velar de su padre hasta su vejez. Y eso implicaba, ¿verdad?, ayudarle económicamente. Pero cuando venía la tradición, en la cual estamos hablando en este momento, la tradición de los fariseos y de los ancianos, ¿verdad?, que habían inventado esto como una puerta de escape, ¿verdad?, como ya lo dije, para no ayudar a tu padre. Entonces, cuando declaraba esta palabra, es corbán, o sea, lo que yo tengo, mamá, lo que yo tengo, papá, no te lo puedo dar porque está consagrado para Dios. Y fíjese, hermano Pastor Lester, algo curioso de esto es de que cuando yo declaraba esta palabra corbán, yo podía seguir disfrutando de mis bienes mientras yo vivía. Y una vez yo muriera, hipotéticamente hablando, una vez yo muriera, mis bienes pasaban, si lo podríamos llamar en este siglo, ¿verdad?, pasaban a la iglesia. Pero mientras yo vivía, yo disfrutaba de mi carro, yo disfrutaba de mi casa, yo disfrutaba de mis bienes, pero no ayudaba a mi padre, ¿verdad? Porque le decía, papá, no tengo, solo tengo lo de Dios. Y con esa excusa, ¿verdad?, invalidamos el mandamiento que Dios nos ha dejado. Fíjese que algo que
que también, ¿verdad? Yo busqué acá que ellos enfatizaban todo, ¿verdad?, en el exterior, como ya lo dije al principio. Y Jesús va más adentro, ¿verdad? Se recuerda usted el proverbista en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, dice que entendiendo este versículo, hermano, ¿qué es lo que nosotros guardamos? Y guardamos las cosas que tienen valor, ¿verdad? Tal vez no tenemos joyas, ¿verdad? Pero la persona que puede tener joyas, guarda las joyas, ¿verdad?, en un lugar para que no se pierdan. Se guarda el dinero, se guardan cartitas, qué sé yo, ¿verdad? Se guardan cosas que tienen valor para uno. Pero dice el proverbista, sobre todas esas cosas que para nosotros tienen valor, lo que más tiene valor es nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla de corazón no se refiere al músculo, ¿verdad?, sino a nuestra alma. Amén. Exactamente, hermano. Bueno, el problema, siguiendo el mismo, en efecto, el mismo pensamiento suyo, el asunto de las tradiciones es que en su mayoría, sino que su mayoría, por decirlo abiertamente, se enfocan en lo exterior. No tocan lo interno, sino solamente lo de afuera. Ahora, lo increíble, hermano, es que la iglesia y gran parte de los líderes ha llegado a tal grado de aferrarse a las tradiciones. De hecho, mismo Jesús le dice a los escribas y fariseos: ustedes aferrándose a las tradiciones. Y esa es una palabra clave, porque muchas personas hemos caído en este error de aferrarnos a estas tradiciones, invalidando no solamente el mandamiento de Dios, sino aferrándonos. Quiere decir que cuando yo voluntariamente me aferro a una tradición, aunque a mí me expliquen la palabra al revés y al derecho, de esta manera o de esta otra forma, si yo voluntariamente he decidido aferrarme, pues nadie me va a hacer cambiar de opinión. Solamente Dios, a través de su espíritu, aprovechando mi humildad, ¿verdad? Que solamente con humildad, el que se acerca con humildad a Dios, el Señor lo puede ayudar y le puede iluminar para salir de lo que es el error de demasiadas tradiciones que se están enseñando dentro de la iglesia, que vamos a decirlo bien directo, bien abiertamente, que no son mandamientos de Dios. Jesús acusa a los fariseos diciéndoles: ustedes están enseñando tradiciones humanas, pero no le enseñan a los hombres como tradiciones humanas, sino las enseñan como mandamientos de Dios. Voy a figurarme, ¿verdad?, Dios diciéndole: yo son cosas que yo no he mandado, pero ustedes las están mandando. Ustedes las crearon y luego dicen que soy yo el que las está mandando. Y en las iglesias estamos llenos, hermanos, de estos mandatos, tradiciones de hombres. Fíjese que sin ir muy lejos, ¿verdad?, por acá, cerca de donde yo vivo, ¿verdad?, está una iglesia. Y el otro día, ¿verdad?, en el programa anterior hablamos acerca del profetizar, ¿verdad?, y de hablar lenguas. Sí. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que se ponen el título de profeta y que Dios habla a través de ellos. Entonces, en esta iglesia pasa esto curioso, hermanos. Fíjense que se levanta una persona profetizando y va donde la persona y le da un florero. Y le dice: va porque este mandamiento te lo ha dado Dios, le dice. Fíjense cómo manipulan a la gente. Este mandamiento te lo da Dios, le da un florero vacío, y el mandamiento es que la persona que le entregaron el florero tiene que llevar un florero lleno para la iglesia. Eso incurre en una tradición y en un mandamiento de hombres, y se lo adjudican a Dios. Y como a las personas, ¿verdad?, muy pocos han entendido esto, que usted puede cuestionar una profecía, ¿verdad?, en base a la Biblia, o tal vez no cuestionar, ¿verdad?, sino filtrarla en base a la Escritura. Y las personas, ¿verdad?, le han enseñado cuidadito y tocan al ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces, entendiendo que todo está fuera de contexto, ¿verdad? Porque usted y yo hemos entendido que el ungido de Jehová es Jesucristo. Amén, entonces, amén. ¿verdad?, manipulan a la gente para tradiciones, pero para su mera conveniencia, y cuidadito, ¿verdad? Y no lleva porque está desobedeciendo a Dios directamente. Mire qué problema tenemos por acá.
Sí, hermano, y bueno, están poniendo sobre las personas cargas, y cargas a veces muy pesadas. Aceptaríamos toda carga que viniera de Dios, pero esta carga o este mensaje, como usted lo decía, viene como que fuera de parte de Dios, pero no es parte de Dios. Y ese es el problema, que para mí es grave, hermano, porque estamos haciendo a la palabra a un lado los mandatos de Dios que son directos. Yo siempre lo he dicho de esta manera, hermano. Dios a lo que es pecado, Él no se anda con rodeo. Dice el fornicario es pecado, el adulterio es pecado, la hechicería es pecado, la homosexualidad es pecado. Él no se anda con rodeos, ¿verdad? La inmoralidad sexual de todo tipo, hermano, la avaricia, la envidia y tantas otras cosas más. Entonces Él lo habla directamente. Y ahí es donde nosotros cometemos un error. Cosas que Dios no mandó, nosotros las imponemos a los hombres y hacemos una carga pesada, pareciéndonos tanto a estos fariseos. En Mateo 23, en los ayes que Jesús menciona, Él les dice, escribas y fariseos hipócritas, ¿verdad? No solamente decía Jesús, ustedes le niegan la entrada al reino de los cielos a muchos, sino que no entran ustedes, sino que también impiden que otros entren, ¿verdad? El Señor es claro y es directo. De hecho, creo que una de las palabras más fuertes que nosotros podemos encontrar en la Escritura es precisamente esa. Escribas y fariseos hipócritas o generación de víboras. Y mucha gente se adelanta, ¿verdad? A veces a divulgar estas palabras a cualquier persona, pero no nos damos cuenta por qué se están diciendo y a quiénes se está diciendo, porque son palabras demasiado fuertes. Y Jesús les decía esto porque precisamente Jesús mencionaba, ustedes imponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, obligan a llevarlos, pero ustedes no son capaces ni de tocarlos exactamente con un dedo. Entonces, aquí hay varias cosas que son graves. Número uno, invalidamos la ley de Dios y exaltamos o entronizamos el mandato del hombre. Esto es egoísmo y esto es usurpación del puesto que le toca solamente a Dios. Hermano, usted mencionó algo, las flores, o por ejemplo, el ejemplo en particular que usted mencionó, las flores en el altar. Porque si estamos hablando de mandamientos, de mandamientos de Dios y de tradiciones de hombres, podríamos hacer una lista muy grande. Y yo creo que creer precisamente... Grandísima, le digo yo, ahorita me estoy recordando de, mira cuántas cosas que me han dicho a mí, hermano. Yo podría mencionarla también, bueno, en el caso de por acá, hermano, en Guatemala, se ha escuchado profetizar, se ha escuchado exhortaciones o regaños a veces a pastores que ponen flores artificiales en las iglesias, diciendo que eso es incorrecto, que eso no le agrada a Dios o ciertas cosas, ¿verdad? O que por ejemplo usted no puede adornar el lugar donde se congregan. Y digo lugar donde se congregan porque precisamente esto quiero mencionar en cuanto a lo que es tradición de hombres. Usted mencionó algo muy cierto, yo quiero todavía seguir aquí. La iglesia somos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a decirle iglesia a las instalaciones. Pero si buscamos en la Biblia no lo vamos a encontrar, porque la iglesia, en griego que es eclesía, que es un conjunto de personas o una asamblea, somos nosotros. Otro nombre que nosotros le ponemos es templo. Usted lo mencionó también, templo, pero realmente las cuatro paredes no son templo. Somos nosotros el templo, ¿verdad? Fíjese que yo tengo la lectura en el libro de Colosenses, en su capítulo número 2, del versículo 20. Lo voy a leer como dice. Escuche bien. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, oiga bien, ¿por qué? Es una pregunta. Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes. ¿Qué más dice? No pruebes eso. Ni gustes, ni aun toques. Oiga bien esto. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas
que todas se destruyen con el uso, o sea que no sirven. Y sigue diciendo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Hasta ahí suena bien, ¿verdad, hermano? Pero hay un punto y coma. Hay un punto y coma que nos dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire, qué tremendo es esto, hermano. O sea que la gente le ponen este mandamiento, doctrina de hombre, y hace verdad que viva una falsa piedad, una falsa humildad, una falsa bondad, pero cuando vienen los apetitos de la carne, yo no puedo combatir porque solo fui ataviado en el exterior y no mi interior. Y ese es el verdadero problema, ¿verdad? Al cual usted y yo hacemos mención, que no nos enfocamos, ¿verdad?, a predicar el exterior. El mismo Jesús, ¿verdad?, predicó acerca del hombre interior, aquel hombre, ¿verdad?, que está reprimido y que muchas veces batallamos, hermano, usted y yo, ¿verdad?, batallamos con ese viejo hombre. A mí me gustaba, ¿verdad?, un pensamiento que decía, ¿verdad?, creo que John Spurgeon, ¿verdad?, decía este pensamiento: cuando me bauticé, ¿verdad?, pensé que había ahogado al viejo hombre, ¿verdad?, pero resulta, decía, que el condenado sabía nadar y hoy tengo que asesinarlo todos los días, decía. Fíjese bien, y esta es una lucha, ¿verdad?, que usted y yo tenemos todos los días. No, si bien es cierto, hay una lucha espiritual, pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Yo lucho conmigo mismo, con mis pasiones, con mis malos deseos, con mis malos pensamientos, y todo eso lo hago para tratar de llegar a ser como Dios algún día, ¿verdad? Ahorita no lo somos, pero algún día sí. Pero vemos lo que dice el apóstol Pablo: estas cosas se destruyen con el uso, ¿verdad? No toques, no manejes, no gustes. Y hablando de esto, ¿verdad?, se enfoca solo en el exterior. Y podemos hablar de alimentos, podemos hablar de nuestro pelo, podemos hablar de nuestra ropa, que de esta manera tiene que vestirse, de esta no, porque esto le agrada a Dios, esto no le agrada, este corte es del diablo, cosas así, ¿verdad? Incluso algunos, ¿verdad?, que son más radicales todavía, ¿verdad?, que la pelota, ¿verdad?, de fútbol es la cabeza de Satanás, se atreven a decir algunos, ¿verdad? Cuando, mire, vivimos un evangelio, ¿verdad?, que pareciera infantilismo espiritual el que vivimos, ¿verdad?, porque la iglesia no ha sido enseñada, ¿verdad?, en la palabra de Dios, sino que en dogmas, en doctrinas y enseñanzas de hombres. Vemos, hermano, cómo para los fariseos era más importante las tradiciones que el amor y la misericordia. Fíjese bien esto. O sea que si no cumplía la ley o no cumplía la doctrina o el mandamiento de hombre, tenía que ser ajusticiado muy probablemente, ¿verdad? O tal vez excomulgado, ¿verdad? O expulsado. No era aceptado, ¿verdad? Y yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 23, hermano. Mateo capítulo 23, para que podamos ver esto, ¿verdad? Que es duro, hermano. Es duro, ¿verdad? En su versículo número 2 se dice así: porque el que se enaltece será humillado, mire, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era la característica de los fariseos, hermanos? Ser altivos, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, aferrándose a mandamientos de hombres. Y dijo también Jesús, ¿verdad? Ustedes son de dura cerviz, ¿verdad? No pueden humillarse, no pueden inclinar su rostro, su cabeza, sino que siempre andan erguidos. No sé si usted conoce a algunas personas por allí, ¿verdad? Pero dice la Biblia, ¿verdad, hermano?, que ese tipo de personas Dios los ve de lejos. Y quiero seguir, ¿verdad? En el versículo número 13 dice así: mas hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que vienen entrando. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que con este tipo de mandamientos, o de doctrina, o de dogma, o enseñanzas de hombres, ponemos un evangelio cuesta arriba, y al amigo se le hace difícil, ¿verdad?, cumplir las reglas, cumplir las normas, cuando el evangelio es fácil. Dijo Jesús, ¿verdad?, aprended de mí que soy manso y humilde, mi carga es ligera, ¿verdad?, y suave para llevar. Entonces, no es carga que nos está poniendo Dios, hermano, pero nosotros, ¿verdad? Digo nosotros, hermano, porque más de alguna vez, ¿verdad?, usted y yo cometimos ese tipo de errores, ¿verdad, hermano? De decir a la gente: no, es que tiene que venir así porque esto le agrada a Dios, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, casi la gran mayoría hemos caído, ¿verdad?, en algún momento en la ignorancia, ¿verdad? Y sigue diciendo, hermano, en el versículo 23, mire qué tremendo es esto, del capítulo 23 siempre, pero el versículo 23: hay de vosotros, escribe, fariseos hipócritas, mire esto, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino,
O sea que esto era bueno porque Dios le había ordenado a su pueblo diezmar todo, ¿verdad? Y dejáis lo más importante de la ley. Oiga, que lo más importante no era diezmar, no era ofrendar, sino que, miren, era la justicia, y sigue siendo la misericordia y la fe. Y aquí podemos entrar a otro tema, se nos expande un poquito más, ¿verdad, hermano? Y dice, entonces no diezmo, entonces no ofrendo, pero oiga lo que dice Jesús acá. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces, Jesús está diciendo, ¿verdad? Si ya está bien esto, pero lo más importante es esto, ¿verdad? La misericordia, la fe y la justicia. Vamos a ver, en el versículo 24, guías ciegos, mira, esto está tremendo, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Fíjense, no sé si usted sabía esto, hermano, pero cuando yo lo aprendí, ¿verdad? Me pareció sumamente importante que el animal inmundo más grande para los judíos es el camello. Y el más pequeño es el mosquito. Entonces ellos eran tan cuidadosos, hermanos, de guardar sus tradiciones, de guardar sus mandamientos, que cuidaban, ¿verdad?, de no comer, ¿verdad?, carne de camello, y mucho menos tragarse un mosquito por accidente porque habían pecado. Pero mire lo que está diciendo Jesús: cuelan el mosquito, o sea, nos fijamos en pequeñeces y nos dejamos pasar pecados grandísimos. Y hay algo bien importante, si bien es cierto, Dios le gusta la santidad. Y este pensamiento yo quiero dejárselo a usted, hermano pastor, y a usted, amigo, que nos va a ver. A la hora que la mujer se viste, primero se tiene que vestir para su marido y para Dios. Amén, exactamente. Bueno, este tema, hermano, de la santidad es un tema bastante amplio, ¿verdad? Sí. La santidad no se lleva en la ropa, ¿verdad? ¿Por qué tocando esto? Porque hablando de tradiciones como costumbres, y más que costumbres, leyes que se han impuesto en las iglesias, es preciso desmentir esto. La santidad no se consigue a través de la ropa, ¿verdad? Y aunque quizá más adelante vamos a ampliar más a profundidad del asunto de la ropa, queremos continuar diciendo que rechazamos y debemos rechazar rotundamente la tradición del hombre cuando ésta viene a usurpar el lugar que le corresponde al mandamiento de Dios. Es preciso resaltar que aunque es posible que hayan tradiciones con buenas intenciones, cuando estas tradiciones nosotros las pasamos por encima del mandamiento de Dios e incluso las divinizamos, entonces ahí es donde nosotros fallamos. Porque pueden haber ciertas tradiciones o costumbres, ¿verdad, hermano Oscar? Que por ejemplo en su congregación ustedes acostumbren a hacer ciertas cosas y todo esto viene con la intención de bendecir a otros o edificar a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando yo sobrepaso por mi tradición el mandamiento de Dios y quiero imponérsela a los otros como algo que Dios ha mandado, eso es digno de condenar. Ya usted mencionó, hizo una lista pequeña, pero es grande, ¿verdad? De las tradiciones que pudieran haber, como lo que usted mencionó, las flores, las cosas que podemos llegar al altar, la ropa, la vestimenta, los diferentes juegos que uno pudiera realizar o diferentes actividades que uno pudiera realizar. Creo que más adelante va a ser necesario realizar un tema donde hablemos específicamente de estas cosas, ¿verdad? De lo que es el arreglo personal, porque aquí también se ha incluido, se ha tomado como una tradición y se ha hecho una carga demasiado pesada que ponen encima de los hombres. Jesús dice claramente a los fariseos que se aferraban, y no dice que solamente el lavamiento de las manos, sino que habían muchas otras cosas que ellos guardaban como doctrina, pero que simplemente eran tradiciones. Y lo más importante, yo creo que lo repetí más de una vez, invalidaban el mandamiento de Dios. Y para mí eso es lo más grave de una tradición, de un dogma o de una enseñanza humana, hermano Oscar, que invalidamos el mandamiento de Dios. Priorizamos las cosas humanas y le quitamos el valor. Quiero citar esta frase que dice así: muchas veces las tradiciones humanas no son sino camisas de fuerza que impiden el avance del evangelio, que son cárceles autoimpuestas que impiden la luz y la vida
del Evangelio. Muy, pero muy claro. Las tradiciones humanas a veces parecen ser camisas de fuerzas que impiden el avance del Evangelio, porque por esas tradiciones muchas personas encuentran tropiezo y deciden no buscar de Dios. Queremos saber si te gusta nuestro contenido. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Bueno, seguimos, ¿verdad? Hablando de este tema bien interesante, ¿verdad? La tradición de los hombres y el mandamiento de Dios. Hemos hablado, ¿verdad?, acerca de algunas prácticas y tradiciones, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia y otras, ¿verdad?, que practicaban los judíos, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad?, vamos a hablar del mandamiento de Dios. Y para ello, ¿verdad?, vamos a la Biblia, porque la Biblia, ¿verdad?, es la que nos guía. Libro de Mateo, capítulo número 22, en su versículo 36, para ser exacto, ¿verdad? Dice la Escritura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, más claro, ¿verdad? Creo que Jesús no lo puede explicar. Y acá, ¿verdad?, había una discusión, ¿verdad?, entre los fariseos y los saduceos en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Hay un montón de cosas que venían arrastrando ahí. Y vemos, hermanos, como el mandamiento de Dios o la ley y los profetas. Fíjense, esto es interesante, hermano. Yo, cuando Dios me permitió entender esto, la ley y los profetas se refiere, ¿verdad?, a lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos toda la Escritura, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, hoy para nosotros, la iglesia, los gentiles, se resume en dos mandamientos. Ya no en el lavatorio, ya no en comer sangre, aunque eso no lo hacemos, ¿verdad, hermano? Pero personalmente yo no lo hago. Pero ya no consiste, ¿verdad?, en guardar los sábados o guardar los días. ¿Qué más, hermano? Comer, ¿verdad?, alimentos que eran catalogados como inmundos. O ya no, hermano, ¿verdad? La gracia, ¿verdad?, y Jesucristo purificó todo eso, ¿verdad?, que antes no nos era permitido, ¿verdad? Incluso Israel, ¿verdad?, el pueblo judío sigue guardando estos mandamientos y tiene una costumbre de alimentos kosher, creo que se llama, ¿verdad?, que son alimentos, ¿verdad?, que tienen que ser certificados por un rabino, que no tienen ningún alimento, valga la redundancia, ¿verdad?, inmundo, sino que todo es alimento bueno y puro, ¿verdad? Ellos siguen guardando eso, para nosotros ya no, ¿verdad? Jesucristo cumplió la ley para que nosotros seamos libres. Entonces, Él resume toda la ley y todos los mandamientos y todos los profetas en dos mandamientos, el cual es: amarás a Dios. Bueno, esa es la primordial. Número uno es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre mi casa, sobre mi familia, incluso sobre mi propia vida. Yo debo de amar a Dios. Y el segundo, creo que a mi manera de ver, es el más difícil, hermano. Porque yo puedo decir amo a Dios, ¿verdad?, y odiando a mi prójimo. Y el segundo, para mí es el más difícil, es amar a mi prójimo. Óigase bien, no dice a mi enemigo, perdón, no dice, esto quiere decir, no dice a mi esposa, a mi amigo, a mi hermano, a mi madre, a las personas que me aman, sino que dice a mi prójimo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que a todos, de la manera que yo me quiero. Que, mire, hermano, este es un problema serio. No queremos expandernos mucho, ¿verdad?, pero es un problema serio porque, mire, somos egoístas por naturaleza. Nuestra naturaleza caída nos hace ser egoístas. Y yo siempre digo esto, mire, a la iglesia cuando me toca predicar, a la hora de dar, hermano, de compartir, damos lo que no nos gusta, lo que no queremos o lo que ya no sirve. Eso es lo que damos, hermano. Lastimosamente, ¿verdad?, el corazón de nosotros es así, ¿verdad?, hasta un poco avaro. Pero cuando vemos este mandamiento, ¿verdad?, de Dios, que nos dice: amarás a tu prójimo como te amas a ti. La pregunta es, mire, cuando vamos a alimentarlo, ¿verdad, hermano?, o alimentarlo nosotros mismos, elegimos lo mejor para nosotros. Entonces, esta misma condición debe de ser para nuestro prójimo, y allí incluyen nuestros enemigos, ¿verdad?, aquellos que le desean mal, y allí, ¿verdad?, elevar la vara un poquito más alto, porque mismo Jesús dice:
si ustedes aman a los que le aman, ¿y eso qué tiene? O sea, ¿no hace también eso a las personas de allá afuera? Pues hermano, ¿verdad? El amigo que se ama con el otro. Pero dice, ustedes van a ir mucho más allá. Y ustedes van a amar a los que les odian. Y van a orar por los que los maldice. Entonces Jesús, ¿verdad? Nos pone, no una carga, háganlo bien, no una carga, sino un mandamiento que humanamente es imposible. Humanamente. Pero con Dios es posible, ¿verdad? Podemos amar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y para cerrar, ¿verdad? Yo tengo la carta de Pedro, primera carta de Pedro. Esa no la tenía lista. Primera carta de Pedro, en el capítulo número 4, oiga lo que dice, y el versículo 8. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Entre todo tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Llámese pecado, hermano, llámese pecado errores. Amén. Entonces, cuando yo amo, yo puedo ver a la persona que amo, va a tener defectos, va a tener errores, pero el amor sobrepasa esos defectos o esos detalles que pueden haber. Por eso el apóstol Pedro lo describe bien bonito, que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, yo ya no veo el pecado, ya no veo el error, sino que veo a través de los ojos del amor. Y ese amor, ¿verdad?, está en nosotros, no porque haya nacido de nosotros, sino porque Cristo Jesús está dentro de nosotros. Y eso nos hace, ¿verdad?, amarnos y también soportarnos. Amén. Bueno, estamos claros, ¿verdad? En eso que usted ha mencionado, yo concuerdo que lo complicado acá sería amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Por las situaciones y las razones que usted ha mencionado ya. Tener una relación con Dios puede tornarse fácil, siempre y cuando nosotros tengamos la iniciativa, pero tener una relación con las personas, ahí es donde se puede tornar lo complicado, porque Dios es todo amor, Dios es toda paciencia, Dios tiene misericordia de nosotros, pero nosotros no podemos mostrar en muchas ocasiones la misma actitud para con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, en contraposición al tema del mandamiento de Dios versus la tradición del hombre, nosotros podemos concluir que el mandamiento de Dios siempre viene con la intención de guardar a la persona o al cristiano o a la iglesia de Dios. Siempre Dios quiere verle el bien a la iglesia y por eso son sus mandatos. Y por mucho o por poco que nos parezca un mandato, siempre y cuando venga de Dios, debemos acatarlo, hermano Oscar. A veces son complicados los mandatos, pero siempre y cuando vengan de Dios, tenemos que cumplirlos y tenemos que tener la plena seguridad de que será para nuestro bienestar. Ahora, cuando decimos tradición de los hombres, no sé qué provecho podríamos sacar nosotros de la tradición de los hombres. Creo que ninguno, al contrario, ¿verdad? Cargas, como hemos mencionado, obstáculos para muchas personas. Yo creo que vienen con el propósito de destruir y de tergiversar los mandamientos de Dios. Hermano, ¿qué podríamos hacer o qué consejo podríamos darle nosotros a la iglesia? Porque ¿cómo pudiera usted y cómo podría yo y la audiencia que nos escucha distinguir entre un mandamiento de Dios y una tradición del hombre? Porque la tradición del hombre es impuesta como un mandamiento de Dios, por tanto la van a presentar como algo que pareciera que viene de Dios. Y yo creo que esto es imposible saberlo si no escudriñamos la palabra de Dios. Exactamente, o sea que si no tenemos un conocimiento por lo menos básico de las escrituras, hermano, cualquier persona, en este caso, ¿verdad?, un manipulador, nos va a engañar y nos va a hacer creer de que estamos yendo por la senda correcta cuando estamos yendo por un camino tenebroso, lleno de tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos sido manipulados, nuestro entendimiento que es limitado, ¿verdad? Y si no nos llenamos de la palabra del Señor, cualquier persona astuta nos engaña.
Y hermano, yo he sido engañado muchas veces, fíjese, ¿verdad? Y ahí lo podemos comparar, ¿verdad? Un análisis, ¿verdad? En lo que es las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Que aparentan ser buenas y justas, pero al final, ¿verdad? No nos dejan nada bueno y es una falsa piedad. Bueno, en resumiendo, ¿verdad? Ya para ir finalizando, quiero llevarlo también a Romanos capítulo 12, hermano. Romanos capítulo 12, en cuanto al mandamiento de Dios, ¿verdad? No a las doctrinas, perdón, no a los mandamientos de hombres, sino a los mandamientos de Dios. Quiero terminar acá mi participación en Romanos capítulo 12, versículo 17. Oiga lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Eso lo dice Dios, entendiendo que es el Espíritu Santo el que ha inspirado a los hombres que escribieron la Escritura. ¿Sí o no, hermano? Amén. Entonces, dice: procurar lo bueno delante de todos los hombres. Ese es un mandamiento de Dios. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, oiga lo que dice el escritor: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de mí, que yo esté en paz con mi vecino, lo voy a hacer. Si ya no depende de mí, ¿verdad? Es otra cosa. Oiga lo que dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. O sea que Dios es el que va a pelear por usted. Porque escrito está: mía la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mandamiento de Dios, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Mire que este es un mandamiento de Dios, o algo que se puede replicar como doctrina de Dios y no de hombre. Cuando la palabra dice ascua de fuego, ¿verdad? A mí me pareció interesante, y esto significa, ¿verdad, hermano? Que digamos que yo a usted lo ofendí, para ponerle un ejemplo, y yo le dije a usted grosería, ¿verdad? Y me levanté contra usted y le dije cosas feas, y de repente yo me veo en una situación, ¿verdad?, difícil, llamémoslo económica o de salud, o tal vez, ¿verdad?, que se me quedó mi carro a media calle y va pasando usted. Y yo me recuerdo que yo lo ofendí a usted, pero usted llega, ¿verdad?, en ese mandamiento que Dios nos dice acá en Romanos capítulo 12, y llega usted: vecino, ¿en qué le puedo ayudar? Aquí están mis herramientas, aquí tengo gasolina, aquí tengo no sé qué, y usted me echa la mano. Entonces, allí dice, ¿verdad?, que la cara se me pondrá colorada de vergüenza, porque fui vencido, ¿verdad?, no por el mal, sino por el bien. Y ese es el mandamiento de Dios. Amén. Bueno, para concluir, mi amado hermano, es algo muy personal, porque usted recordará que en la Escritura se nos enseña, o Pablo enseña acerca de doctrina de demonios. Sí. Y si nosotros entendemos la doctrina como un conjunto de ideas basado en un sistema religioso, eso es lo que entendemos por doctrina. Hermano, estamos hablando de que un demonio está adoctrinando a parte del pueblo de Dios. Pues no sé si puedo llamarle parte del pueblo de Dios, porque es doctrina de demonios, que tiene que ver con los alimentos y que tiene que ver con el no casarse, dice Pablo. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque empezamos hablando de la tradición del hombre, que es una doctrina impuesta por el hombre. Correcto. Y yo pienso que el peligro de no darnos cuenta de la tradición del hombre es que podemos llegar a caer a mucho peor que eso, en una doctrina de demonios. Ya no ser doctrinado solamente por el hombre, sino como algo peor, como una doctrina de demonios. Entonces, la invitación a toda la audiencia es: escudriñemos las Escrituras, no vamos a salir del error jamás, si primeramente no tenemos humildad y no nos esforzamos en escudriñar la palabra de Dios. El único que nos puede sacar del error es Dios, a través de su palabra. No hay más. Pastor Oscar, usted mencionó algo que también quiero mencionar yo también. Usted y yo cometimos muchos errores de esos que nosotros hemos mencionado.
predicando y enseñando mandamientos de hombres o tradiciones humanas, porque fue lo que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Nacimos espiritualmente, nos impusieron eso como una doctrina y como un mandamiento de Dios, y nosotros, inocentemente pudiéramos decir, las enseñamos también a otros. Pero conforme el avance del estudio de la palabra, uno va saliendo de todo esto. Entonces, la invitación es esta: escudriñemos la palabra de Dios para que podamos distinguir entre lo que es una tradición humana y un mandamiento de Dios. También quiero resaltar que no toda tradición es mala, siempre y cuando no sobrepase la ley de Dios y no se invalide la ley de Dios y no se imponga como una carga o como un mandato de Dios a los hombres. Yo reservo mucho esta frase y es para mí un lema, hermano Oscar, y es la siguiente: donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia grita, yo grito. Donde la Biblia salta, yo salto. Donde la Biblia llora, yo lloro. Donde la Biblia calla, yo también callo. Y esto significa que no voy a decir y enseñar más de lo que la Biblia me permite enseñar. Amén. Bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Usted que nos está viendo, queremos, ¿verdad?, que nos pueda dejar su comentario. Si en su iglesia, ¿verdad?, le prohíben ciertas cosas, por ejemplo, comer, ¿verdad?, ciertos alimentos o vestirse de X manera, o tal vez, ¿verdad?, poner globos en la iglesia, o estos colores, ¿verdad?, no van de acorde a lo que Dios le gusta, y usted puede dejar ahí su comentario, ¿verdad?, para nosotros poder contestar, ¿verdad?, y con la ayuda del Señor, ¿verdad?, poder dar nuestra opinión. Así que Dios le bendiga, ¿verdad? Para nosotros es un gusto de parte de nuestro programa, ¿verdad? Gracias, Más Fe. Es una bendición, ¿verdad?, que Dios nos permite a través de esta herramienta poder compartir con ustedes, ¿verdad?, un poquito de lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Así que de mi parte, Dios les bendiga y siempre, ¿verdad?, desearles mucho ánimo, ¿verdad?, para que puedan seguir adelante, esforzados cada día, ¿verdad?, firmes y constantes en la obra del Señor. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Pastor Lester. Que el Señor los bendiga a todos, mis amados hermanos. Pues ánimo hacia adelante. Ya el pastor ha hecho la invitación para que puedan escribir, para que puedan dejar un like y suscribirse también. Toda clase de preguntas la pueden hacer, que con gusto vamos a estar respondiendo. Buenas noches, pastor Oscar. Hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Bueno, Dios le bendiga.